significa? Purim. La máscara. La máscara. ¿Qué hay detrás de la máscara de Purim? ¿Por qué nos ponemos máscaras? ¿Por qué nos disfrazamos en Purim? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué significa Purim? ¿Qué nos enseña Purim en nuestras vidas hoy en día? Purim es una fiesta muy linda, muy bonita, donde además de disfrazarnos, nos mandamos regalos y todo eso está muy lindo y muy bien. Pero además de todo esto tenemos que entender que hay algo muy profundo que tenemos que develar, tenemos que tratar de encontrar para poder internalizarnos en nuestras vidas, para poder llevarnos a la práctica y poder manejarnos como judíos en la vida diaria. Empecemos primero que todo con el nombre Purim. ¿Qué es Purim? ¿De dónde sale este nombre? ¿Es un nombre hebreo? Purim, todos sabemos que es Purim, pero ¿de dónde sale el nombre Purim? Resulta que Purim viene, o se llama Purim, porque es Pur. ¿Qué es Pur? Sorteo. Pero Pur, sorteo es en hebreo? No. Pur no es en hebreo. Pur es un idioma parsi, de Parás. ¿Dónde fue todo el evento? ¿Dónde sucedió todo? ¿Dónde estaba Esther? ¿Dónde era Hashverosh? ¿En qué país era? En Persia. Entonces, Pur es del idioma de Persia. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que llamar Purim a una festividad judía con un nombre persio? ¿De dónde sale esto? ¿Por qué? Por ejemplo, Pesaj. Pesaj se llama Pesaj porque en la Torah lo menciona. Pesaj pues se llama Pesaj, Hashem Pasaj. ¿Por qué? Porque Hashem pasó por encima. O sea, en inglés suena mejor, Passover. Pasó por encima. Lo mismo también Hanukkah. Hanukkah es una fiesta en la cual Hanukkah, ¿qué es Hanukkah? Descansaron el día 25. O sea, todo esto viene de el número 25. Ahora, ¿por qué nosotros llamamos Pur o Purim a esta festividad? En la cual en realidad también Purim, ¿qué era? Ya el carro blanco está ahí adentro. Purim era... Allá. Purim es Pur. Pur es un sorteo. ¿Qué es lo que sortearon? ¿Alguien sabe lo que sortearon? ¿La vida de quién? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué sortearon? ¿Qué fue ese sorteo? ¿Quién sorteó? ¿Quién hizo el sorteo? Amán hizo un sorteo para saber qué día iban a aniquilar a todo el pueblo de Israel. Ese era el sorteo, Pur. Ahora, Pur viene a significar la parte fea de la fiesta. O sea, cuando todavía estaban haciendo el sorteo para aniquilar a todo el pueblo de Israel. Eso era Pur. Se podía haber llamado tal vez Goral en hebreo, que Goral recuerda otras cosas interesantes, por ejemplo en Kippur. En Yom Kippur se acostumbraba a hacer un Goral también. Entonces, bueno, si ya lo queremos llamar sorteo, por lo menos que lo llamemos Goral. Pero igual, si lo hubiéramos llamado Goral, le hubiéramos preguntado por qué tiene que llamarse la festividad que es tan alegre con un nombre que denota lo que fue en realidad el principio de todo lo que era Purim, que era
la parte negativa, la parte mala, recién cuando ponen el sorteo. En realidad, aquí hay varias cosas que nosotros tenemos que tratar de encontrar y por eso vamos a profundizar un poco en justamente este nombre, Purim. ¿Y por qué se llama Purim? ¿Y por qué no se llama como el final? Una fiesta de alegría se podría haber llamado. Cualquier nombre podríamos haber encontrado. Especialmente que nosotros sabemos que el nombre de algo tiene mucha fuerza en eso. Por ejemplo, el nombre de una persona. El nombre de una persona, si yo veo una persona y sé su nombre, ya puedo saber algo de él. Así nos enseñan los sabios. Cuando yo ya sé el nombre de alguien, ya sé quién es él. O por lo menos algo de él ya sé. Y nosotros podemos encontrar esto en una historia de los sabios, que creo que ya conté esta historia alguna vez aquí. Fueron a buscar dinero, como todos los sabios, estos que vienen a buscar rabinos dinero por aquí, no es nada nuevo, esto es algo muy antiguo. Y estos sabios fueron a buscar dinero para Pidyon Shvuim. Pidyon Shvuim es para rescatar a aquellas personas que estaban en cautiverio por distintas razones. Entonces, ellos venían cada uno con una bolsa de dinero y se hospedaron en un hotel. Y cada uno le entregó la bolsa de dinero, querían entregarle para antes de Shabbat, entregarle la bolsa de dinero al hotelero para que él lo guarde. Sin embargo, Rabbi Meir, que estaba entre ellos, no quiso dar la bolsa de dinero a este hotelero. ¿Por qué? Porque le preguntó, ¿tú cómo te llamas? Le dijo Kidor. No te entregó la bolsa de dinero. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Al final, cuando fue Motzai Shabbat, terminó Shabbat, resulta que este hombre se hizo loco y no le quiso devolver la bolsa de dinero, se la robó. Entonces, los otros le preguntaron a Rabbi Meir, ¿cómo sabías vos de que él se iba a robar este dinero? Dijo, no, mira, yo lo único que hice fue preguntarle el nombre. Él me dijo que su nombre era Kidor. Y en la Torá hay un versículo que dice, Kidor ta'afujot emam banim lo emumba. Kidor, que en realidad son dos palabras, Kidor. Kidor quiere decir que es una generación que no se puede creer en ellos, en otras palabras. Entonces, como él se llama Kidor y la Torá dice que Kidor no se puede creer, entonces yo no le creí, no le entregué las monedas, no le entregué mi dinero. Entonces, encontramos de que en realidad en el nombre de una persona ya hay algo. Y de hecho, el nombre de una persona no es como una cédula o como un DPI. El nombre de una persona es mucho más que eso. No es solamente la identidad para saber quién es uno, para que lo conozcan a uno, sino que en realidad es una tarjeta de presentación. Eso es el nombre de una persona. Si alguien me dice el nombre, yo ya puedo saber quién es él, o por lo menos saber un poco de él. Y así como nosotros encontramos en la Torá que el nombre es algo central en el ser humano, está el mazal de una persona en el nombre y es un canal por donde baja toda la abundancia o todo lo que Hashem quiere entregarle a esa persona, es a través del nombre. Lo encontramos, por ejemplo, en Adán, el primer hombre. ¿Por qué se llamaba Adán? Porque era Adamá, la palabra Adamá, que es tierra, de ahí fue sacado Adán, entonces por eso fue llamado Adán. Javá se llamaba Javá porque era Em Kol Chai, era la madre de todos los seres vivientes.
Lo mismo encontramos en Abraham. Abraham se llamaba Abraham primero y después se llamó Abraham. ¿Por qué se llamó primero Abraham? Porque Abraham era Av Aram, era el padre de Aram. Después se llamó Abraham porque era Av Hamon Goim, el padre de multitudes. Yitzhak porque viene de Tzhok, Tzhok quiere decir alegría. Y así encontramos Jacob, que quiere decir Ekev, talón. En la Torá nos menciona los nombres de acuerdo a la personalidad de cada uno, de acuerdo a lo que era cada uno. Entonces, es muy importante el nombre de una persona hasta tal punto que si hay alguien que está enfermo y queremos que se cure, le agregamos el nombre Jaim, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Jaim le va a dar a esa persona, le va a dar vida, y eso es lo que queremos, que le dé vida. Entonces, es muy importante el nombre de una persona y también es muy importante, especialmente cuando hablamos de una festividad judía, que la vamos a festejar y celebrar todos los años y que nosotros le vamos a enseñar a nuestros hijos y nietos acerca de esta festividad y la llamamos con un nombre de Persia. Miremos un poquito qué pasó en Purim. Purim pasó más o menos hace unos 2400 años. Era el Irak o el Irán de aquella época. Y eso fue justamente cuando se destruyó el primer templo y el pueblo de Israel fueron a Babilonia. Y el imperio era el imperio babilónico en ese momento. Estuvieron 70 años en Babilonia. Hacia el final de los 70 años fue el milagro de Purim. Ya hacia esa época, Persia, el imperio pérsico, fue quien dominó por sobre Babilonia y ellos tomaron el poder por sobre 127 naciones o países. ¿Quién era en ese momento la potencia mundial? Persia. ¿Y quién era el rey? Ahasverosh. Y toda la historia que uno va leyendo, aparentemente se van dando los hechos como que, sí, una linda historia, muy interesante, como que todo es en forma natural. Entonces el rey Ahasverosh hizo una fiesta de 180 días para toda su gente, para celebrar, para la élite primero. Y después de esos 180 días invitó a todo el pueblo. Y ahí cuando invitó al pueblo, entonces se emborrachó. Y cuando se emborrachó, entonces llamó para que venga Vashti. Y todos conocemos la historia, que dijo que quería que venga Vashti, que se muestre cómo vino al mundo. Y ella no quiso, entonces la mandó a matar. Y entonces después hicieron un concurso para ver quién iba a venir a reemplazar a Vashti. Y resulta que ¿quién sale elegida? Esther. ¿Quién era Esther? Era la sobrina de Mordejai. ¿Y quién era ella? Ella era una persona religiosa que nada que ver con el mundo de los reyes. O sea, como que de repente sacaron a alguien de Mea Sharif o de Bnei Brak que va a ser la reina. ¿De dónde salió? Entonces nosotros pensamos que bueno, que así fue, que encontraron que ella es muy bonita y listo. Entonces esta es la historia de Purim. Aparentemente son todas cosas que se van dando, pero vamos a encontrar que aquí hay algo muy escondido, muy profundo dentro de esta historia. Por ejemplo, cuando se hizo el Pur, se hizo el sorteo. ¿Cómo se hizo este sorteo? Se agarraron dos cajas. En una caja pusieron los meses y en otra caja pusieron los días. O sea, que si por ejemplo salía el mes 12, pero el día 32 o 44 no coincidía con el mes 12, porque el día 44 del año con el mes 12 no puede ser nunca. Entonces, ¿qué quería Amán? Quería asegurarse que todo coincidía y como que todo era
seguro de que ese era el día elegido para eliminar al pueblo de Israel. Aparte pensó, cuando salió el mes de Adar, él pensó, perfecto, porque este es el mes en el cual murió Moshe. Lo que él no sabía es que también nació Moshe en ese mes. Entonces, en todo caso, lo que quería Amán era asegurarse, y por eso utilizó 2 cajas, y que por eso también se llama Purim. Purim, ¿por qué no llamaba Pur? Porque se llamaba Purim en plural, porque eran 2 cajas, 2 sorteos a la par que se hicieron. Pero finalmente se llama Pur, un nombre pérsico, y ahí es donde nosotros tenemos que entender qué hay detrás de esto. Hay otra cosa más que nosotros recibimos de Persia, que son los nombres de los meses que supuestamente son en hebreo. Resulta que no. Elul, Heshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, todos estos meses, todos estos nombres no son en hebreo. ¿Por qué? Porque en hebreo los meses son llamados a Jodesh Arishon, a Jodesh Asheni, el mes primero, el mes segundo, el mes tercero, el mes cuarto, y los recibimos de Persia. Inclusive los días de semana, ¿cómo son llamados? Nosotros no decimos lunes, martes, miércoles, decimos Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, primer día, segundo día. ¿Por qué llamamos los días de la semana con números? ¿Por qué? Porque todo está relacionado y conectado con Shabbat. Porque decimos que este es el primer día de Shabbat, este es el segundo día de Shabbat, el tercer día de Shabbat. ¿Qué queremos enseñar o qué los sabios querían enseñar con esto? Que Shabbat es el centro de la vida judía y el centro de la semana. Entonces siempre tenemos que estar pensando en Shabbat. Zahor y Tema Shabbat, siempre tenemos que estar pensando y recordando el día de Shabbat, y por eso es con números los días de semana. ¿Por qué es los meses? Los meses es interesante porque tiene que ver también con el primer mes, el segundo mes, porque también tiene que ver con el mes de cuando el pueblo judío salió de Egipto, y tenemos que recordar la salida de Egipto. Pero después de que el pueblo judío salieron de Babilonia o de Persia, entonces ¿qué es lo que se llevaron? Se llevaron los nombres. ¿Por qué? De los meses. ¿Por qué? Porque los sabios querían enseñar y educar al pueblo de Israel que nunca se olviden que se destruyó el primer templo y que tuvieron que salir 70 años al exilio y que después volvimos a Jerusalén, pero no nos olvidemos de lo que nos sucedió, para que no nos vuelva a suceder. Por eso tenemos los nombres que suponemos que son en hebreo, los nombres de los meses, pero en realidad no es en hebreo. Ahora, seguimos con la pregunta, ¿por qué se llama Purim? ¿Por qué Purim sí es en este? Enseñan los sabios que en realidad todo está dentro de este nombre. Este nombre Purim encierra algo impresionante, que es lo que nosotros tenemos que desenmascarar. ¿Saben por qué se usan máscaras en Purim? ¿Por qué nos disfrazamos en Purim? Porque está todo oculto. Porque el primero que se disfrazó, ¿quién fue? Hashem, Dios. El primero que se disfrazó fue Dios. ¿Quién fue el otro que se disfrazó? Esther también se disfrazó. Y nosotros lo que tenemos que hacer, nuestra tarea, ¿cuál es? Es quitarle la máscara. Y ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ir desarrollando y vamos a ver cómo nosotros vamos a quitarle la máscara a Purim. ¿Quién era primero que todo Esther? Esther no se llamaba Esther. Esther se llamaba Hadassah. Hadassah, ese es el nombre hebreo. Esther no era un nombre hebreo. Hadassah era el nombre. ¿Y por qué se llamó Esther? Entonces hay varias respuestas para esto. Una, porque Esther le decían porque había una estrella que llamaba Istehar. Istehar, y de ahí viene Esther, como que era tan bonita como esa estrella, como una luminaria. Eso era Esther. Pero hay otra explicación que dice que Esther es porque ella se ocultó de Ahasverosh. ¿Qué es lo que ocultó de Ahasverosh? Su identidad judía. Esther tuvo que ocultar
su identidad judía porque si no la mataban, no podía seguir allí. Entonces por eso ella ocultó su identidad. Ahora, ¿la idea cuál es? La idea es que nosotros encontremos a Dios dentro del oculto y revelemos a Dios dentro del oculto. En la Megilá no está recordado el nombre de Dios ni siquiera una sola vez. No hay. El nombre de Dios no está en toda la Megilat Esther. ¿Por qué? Porque Dios está oculto en la Megilat Esther. Todo lo que hace Esther aparentemente es como todo en forma natural. Por ejemplo, cuando llama Esther, invita a Amán a la comida que le hace a Ahasverosh. ¿Para qué lo invita a Amán? Si ella quiere hablar con Ahasverosh y quiere pedirle por el pueblo de Israel, ¿para qué lo invita a Amán? Pues hay una explicación que dice que lo invitan a Amán porque para crear justamente entre Ahasverosh y Amán como que Ahasverosh diga, ¿y vos qué haces acá? O sea, ¿por qué estás acá? ¿Qué estás haciendo? Que se cree entre ellos celos, ¿por qué Esther estaba invitando a Hamán? Y Hamán era el que quería destruir al pueblo de Israel. Entonces ya como que, y al final terminó siendo así, como que Hamán se arrodilló delante de Esther y vino a Ahasverosh y le dijo, vos lo único que falta ahora es que quieras conquistarte a Esther en mi casa, y ahí es cuando lo manda a matar. Entonces, aparentemente todo se da en forma natural, como que son estrategias increíbles de Esther, y de verdad fue una estrategia increíble y era muy inteligente Esther. Como que Hashem no se encuentra aquí, pero en realidad Dios está manejando los hilos por detrás del telón. O sea, y ahí es donde tenemos que encontrar a Hashem. Y por eso es que justamente Purim se llama con un nombre de Persia. ¿Por qué? Porque justamente la idea es encontrar y buscar constantemente a dónde se encuentra Dios escondido. Es como que Hashem juega a las escondidas con nosotros y nosotros tenemos que buscarlo. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra visión. En Pesaj hubo milagros revelados, grandes maravillas. Todo el mundo vio los milagros. En Purim no se sabía lo que iba a pasar hasta el último momento. De repente se empezaron a dar las cosas y una detrás de la otra, y que de repente Mordejai escuchó el plan de envenenar a Ahasverosh, y entonces se lo transmitió, y toda la historia, cómo se entera de esto Ahasverosh, que Esther se vuelve a la reina, todos estos milagros ocultos que en realidad nosotros no los vemos, pero la verdad es que había milagros increíbles que son ocultos y es nuestra tarea de revelarlos. Hay algo muy interesante que cuenta el Midrash, que cuando Esther se estaba acercando ya para ir a encontrarse con el rey Ahasverosh, eran como 7 recámaras que tenía que pasar, y ya iba por la cuarta, y Ahasverosh no le decía vení, o no le entregaba el cetro para que se salvara. ¿Qué empezó a hacer en ese momento Esther? Empezó a rezar. El capítulo 22 del Teilim, que en ese mismo instante el rey David se lo enseñó con Ruach HaKodesh, se lo enseñó a Esther. O sea, como que se lo transmitió para que lo diga en ese momento, y empezó a mencionarlo, empezó a decirlo, y con mucha fuerza, hasta que realmente Ahasverosh cambió de idea, porque en un momento Ahasverosh decía, qué tonta esta. Yo la llamé a Vashti y no quería venir.
Y a esta que no la estoy llamando quiere venir. Entonces, por eso en la Megilá decimos Kirot Amelech. Kirot, ¿qué quiere decir Kirot? Como cuando la vio. ¿Qué quiere decir como cuando la vio? Kirot, ¿cómo que la vio? ¿Qué quiere decir? Que cambió de idea. O sea que en realidad el rey Ahasverosh pensaba matarla a Esther, pero en ese momento un ángel se le presentó a Ahasverosh y le hizo cambiar de idea. O sea, funcionó la tefilá, funcionó el rezo que hizo Esther. El ángel vino y le dijo: malvado, tu esposa aquí está viniendo a encontrarse contigo, y vos no sos capaz de levantarte y entregarle el cetro para recibirla. Andá y mirarla, andá a respetarla. Y eso fue lo que lo hizo cambiar de idea. Nosotros encontramos en la vida que hay muchas situaciones en las cuales Hashem nos ayuda. Hashem nos ayuda por nuestros rezos, por nuestros méritos, por todo lo que hacemos. Hay una historia que con Rabban Gamliel fue el Nasi, fue el presidente de todos los sabios, pero había dos sabios que decían: este no es tan importante, tan bueno, este no conoce mucho, no sabe tanto como nosotros. Y había un tratado del Talmud de Oxin que él, supuestamente ellos sabían que él no lo conocía, no lo había estudiado bien. Dijeron: mañana le vamos a preguntar delante de todos que nos diga el tratado de Oxin, a ver si lo va a saber. Y como no lo va a saber, lo vamos a pasar vergüenza y le vamos a demostrar a todos que este no es adecuado para ser el Nasi, el presidente de todos los sabios. Entonces, ¿qué pasó esa noche? Había un tal Rabino Jacob ahí también, que era uno de los sabios, se enteró y empezó a leer el tratado de Oxin, se lo empezó a leer desde arriba, en voz alta a Rabban Gamliel, y él lo escuchaba y dice: aquí hay algo raro, ¿por qué sucede esto? Entonces lo escuchó 3-4 veces, lo estudió, y al otro día cuando le preguntaron, él lo sabía explicar perfectamente. Entonces sí, aparentemente es toda una forma natural, que alguien se lo enseñó, pero en realidad detrás de esto natural hay algo sobrenatural que nosotros no nos damos cuenta. Lo que nos quiere enseñar Purim es que aparentemente todo es en forma natural, y hay momentos en que Hashem quiere revelarse, como en Pesaj, como cuando salimos de Egipto, y hay momentos en los que Hashem no quiere revelarse, quiere hacernos las cosas en forma natural, pero siempre Hashem está detrás, y siempre Hashem está moviendo los hilitos, a veces en forma natural, a veces de forma milagrosa. La diferencia, por ejemplo, entre Yosef y Esther: Yosef, cuando él estuvo en la cárcel, él quiso buscar protección. Le pidió a los otros dos que estaban ahí, al copero, le dijo: ¿sabes qué? Ahora que salís, hablad bien de mí. Yo te supe decir tus sueños, ahora habla bien de mí con el faraón. Y por eso, por no creer en Dios, por querer utilizar la protección, entonces se tuvo que quedar 2 años más en la cárcel. Esther no hizo eso. Esther era la reina. Ella también podía utilizar sus influencias. Ella era la reina. Sin embargo, ¿qué hizo ella? Lo primero que hizo fue ayunar. Y uno, cuando ayuna, uno está demacrado. Y rezó a Hashem, se acercó a Hashem, y recién después se fue a hablar con el rey. Entonces, en vez de utilizar todas las influencias que ella podía tener, y comer bien, y ponerse bonita, y estar bien hermosa para el rey, hizo todo lo contrario. ¿Por qué? Porque sabía que detrás de todo esto es Hashem quien está moviendo los hilos, y Hashem lo iba a ayudar. Y en este sentido, Esther tuvo su grandeza de no dejarse llevar por las influencias, o por las influencias que podría ella tener con los demás, sino que directamente trabajó y actuó con Hashem. Y esto es una enseñanza para cada uno de nosotros, que tenemos que, por un lado, tenemos que trabajar, sí, tenemos que hacer las cosas como corresponde en forma natural, pero por el otro lado,
unido a las cosas naturales, tenemos que saber que hay que quitar la careta, hay que sacar, hay que develar esa máscara y hay que encontrar a Hashem que está allí detrás de todo esto y saber que en Odmidlado, que no hay otro como Hashem y que Hashem es siempre que nos ayuda en toda situación. Y es más, solo Hashem sabe los milagros que nos hace a cada uno de nosotros en cada momento. A veces pasamos con el carro y no nos dimos cuenta que detrás nuestro alguien chocó y nosotros nos salvamos por el milagro y capaz que nunca en la vida nos enteraremos de esto. Porque lo pasamos, porque no supimos lo que pasó detrás nuestro. Pero así sucede, tantas veces sucede esto, como es Hashem que sabe más que nosotros. Hay una historia muy conocida también de dos comerciantes que fueron a comprar con un barco, fueron a otro país, compraron y ya llegó el momento de volver, el barco se estaba yendo y estos con la carga corriendo al barco y uno de ellos se le metió una espina dentro del pie y no podía caminar, entonces fue lento hasta que llegó, se fue el barco. Y en ese momento, qué mala suerte, mira lo que me pasó. Y resulta que ese barco se hundió. Entonces después él se enteró, uy, mira, mi mala suerte resultó que era buena suerte. Al final no me subí al barco y tuve buena suerte. Y así, esto lo cuenta en el Talmud, o sea, lo trae en el Talmud como historias para demostrarnos que a veces nos pasan cosas que nosotros creemos que no son buenas. Sin embargo, siempre Hashem está ahí detrás de nuestro. Y ese es el concepto de Purim, saber develar todo lo que hay siempre detrás de cada hecho, de cada cosa que aparentemente puede ser que no sea tan bueno, pero siempre bueno. Hay otra historia también en aquellas épocas en la cual estaban los terratenientes, que ellos tenían sus tierras, sus lugares, y ellos le alquilaban lugares a los judíos, y había uno que tenía como un bar, y de eso se mantenía. Entonces, él ya no le fue mal ese año y no tenía para pagar el alquiler, entonces le hicieron ahí todo un cuento de que, como lo querían echar, entonces le hicieron un cuento de que él no pagaba los impuestos. Entonces, como no pagaba los impuestos y 5 o 10 personas decían que no pagan impuestos, le hicieron un juicio. Entonces, antes de ir al juicio, él fue a visitar al tzadik y le pidió la braja, le pidió la bendición al tzadik. ¿Y qué le dijo este tzadik? Le dice, mira, no te preocupes. Hashem tiene muchos caminos y muchas formas para hacer cambiar ese decreto. Hasta los ratones pueden trabajar en eso. Y pueden trabajar para ti. Bueno, nunca sabes cómo van a hacer las cosas. Él no entendió muy bien, pero bueno, se fue con mucha fe en Dios, con mucha confianza. Y resulta que en el juicio le fueron a preguntar a estos testigos, a esta gente que decía que no paga impuestos, pero esta gente no sabía mentir, entonces se contradecían entre ellos. Entonces el acusador fue más inteligente y dijo, mira, señor juez, aquí están todos los folders, están todos los escritos donde ellos escribieron su acusación. Vamos a buscar y nos vamos a dar cuenta. Fueron a buscar al depósito todos los folders y resulta que se lo comieron los ratones. Entonces no había ningún folder, no había acusación y a él lo dejaron libre. Entonces eso es lo que nos enseña Purim. Purim hay que buscar siempre los milagros que hay en el fondo, los milagros que hay detrás, que nosotros en realidad no los entendemos. Y ahora que ya entendimos un poquito este concepto, vamos a mirar un poco más profundamente y vamos a tratar de develar los misterios que hay detrás de la máscara de Purim. En primer lugar, ¿cuáles son las mitzvot de Purim? Una de ellas es Mikra Megillah. ¿Qué es Mikra Megillah? Tenemos que escuchar la Megillah. La palabra Mikra comienza con una mem. Megillah comienza con mem. ¿Ok? La letra mem. Después tenemos
otra de las mitzvot, Mishloach Manot. ¿Qué es Mishloach Manot? Entregar los regalos, ¿sí? Que entregamos a otras personas los regalos. Mishloach Manot, también, la palabra Mishloach y Manot también comienzan las dos con la letra Mem. Después tenemos Matanot, la Evionim. Matanot también comienza con letra Mem. Después tenemos Mishte, otra de las mitzvot es Mishte. Mishte quiere decir la comida festiva, que también tenemos que hacer en Purim, es una mitzvah. Y también Mishte comienza con Mem. ¿Qué otra cosa tenemos? Mordejai comienza con Mem. Melech, rey, comienza con Mem. Malka, Esther Malka comienza con Mem. Entonces, ¿qué es esta Mem? ¿Por qué tantas Mem aparecen en la Megilá? Y ustedes ven una Megilá, muchos que acostumbran a escribir la Megilá, donde la palabra Hamelech aparece en el inicio de cada una de las carillas, de las páginas, la palabra Melech. ¿Por qué con la Mem? ¿Qué explicación, qué significado espiritual tiene la Mem? Vamos a explorar esto un poquito, vamos a tratar de profundizar en este sentido. La Mem, ¿qué valor numérico tiene la Mem? 40. 40. El valor numérico de la Mem es 40. ¿Y qué significado tiene 40? En el Pirkei Avot hace una mención en donde comienza a hablar sobre las distintas etapas de la vida. Por ejemplo, dice a los 13 años, entonces a los mitzvot es el bar mitzvah. Después otra de las cosas que dicen a los 18 años tiene que ir a la jupá, se tiene que casar, o por lo menos comienza la etapa ya para casarse. ¿Qué dice sobre el número 40? El año número 40. Ben Arbaim Leviná. A los 40 es para la Biná. ¿Qué es Biná? Ya vamos a comprender ahora, Por el momento, Biná es como entendimiento, como entender algo, comprender algo. Pero ahora vamos a tratar de explicar bien qué es este Biná y qué tiene que ver este 40. Vamos a ver que 40 días fue el diluvio, cuando se purificó el mundo. Necesitaba el diluvio para purificar el mundo en la época de Noaj. 40 días estuvo Moshe en el monte Sinaí durante 3 veces. 40 días y 40 días. También dicen los sabios que 40 días antes de la concepción, o sea, antes de la concepción de un bebé, ya en el cielo dijeron tal es para cual. O sea, ya se hacen las parejas allá arriba 40 días antes. También está el concepto de 40 días del embrión. Bueno, 40, número 40. Y podemos encontrar muchas más cosas que tienen el número 40. El número 40 es Mem. ¿Y qué es lo que predomina en Purim? Este número Mem de Megilá. ¿Ok? De la Megilá que estamos hablando, que la Megilá está todo oculto, donde el nombre de Hashem no está, donde tenemos que tratar de buscar qué hay allá adentro. Entonces vamos a empezar a profundizar un poquito lo que dice el Talmud Shabbat. En Shabbat dice lo siguiente: cuando el pueblo de Israel estaba por recibir la Torá en el monte Sinaí, primero fue a hablar con otros pueblos y le ofreció la Torá y nadie aceptó. Al final fue el pueblo de Israel y los pueblos de Israel que dijeron: Naase benishma, haremos y escucharemos. Ahora, ¿cómo fue eso? ¿Tan sencillito fue así? ¿Fue el pueblo de Israel que todos dijeron sí? Resulta que menciona ahí en el Talmud que Hashem le puso el monte al pueblo de Israel así arriba. Se lo levantó el monte de Sinai, lo levantó y se lo puso encima. Si van a recibir la Torá, bien. Y si no,
aquí quedarán. Ahora les pregunto, ¿quién escogió? ¿El pueblo de Israel tenía chance de escoger en ese momento? ¿Qué forma de escoger es esa? ¿Qué elección es esa? Eso no es un free choice, eso no es una elección libre. No es que eligieron porque les tocó. ¿Cómo se dice? Bueno, sobre esto los sabios hablan y explican bastante sobre este tema. Pero la cuestión es que fueron forzados. Dicen los sabios que esto es una buena excusa para después de los 120 años. Cuando uno vaya a presentarse al cielo y Dios le va a decir, hey, tú fuiste un judío, naciste como judío y tenías que haber cumplido toda la Torá, entonces, ¿qué le vamos a decir a Dios? Vamos a decir, mira, vos me forzaste. Yo lo tuve que hacer porque así fue. Y de hecho era una buena excusa y lo traen en el Talmud, en Shabbat. El Gemara Shabbat dice eso. Pero siguen diciendo los sabios que eso fue antes de Purim. Antes de Purim podían tener esa excusa. Después de Purim todo cambió. ¿Por qué? Miremos qué es lo que sucedió, a ver qué es lo que cambió. En la Megilá dice las palabras Kiemu vekiblu haYehudim. ¿Qué quiere decir Kiemu vekiblu haYehudim? Cumplieron, Kiemu, cumplieron, vekiblu y recibieron los Yehudim. ¿Qué significa esto? ¿A qué se está refiriendo? A la Torah. Cumplimiento de las mitzvot. Cumplieron las mitzvot y recibieron los Yehudim. Aquí hay una pregunta obvia. El orden tenía que ser a la inversa, como que cumplieron y recibieron. Primero recibieron y después cumplieron. Los sabios nos enseñan que en realidad, ¿qué es lo que cumplieron y recibieron? Cumplieron y recibieron la Torá de vuelta. En el monte Sinaí fue obligado. En Purim ya no fue más obligado. Ya fue otra etapa. Ya ahí lo hicieron por amor, porque ellos querían, por una elección libre. Y ahora vamos a entender esto. Primero vamos a tratar de entender qué es lo que dice el Talmud con respecto a esto que le puso la montaña encima. ¿Cómo así que no es una libre elección? Ahí en la Kabbalah se explica que en realidad, ¿por qué no hubo libre elección ahí? No es que Hashem le puso la montaña encima y le dijo, o reciben o aquí quedan. Porque Hashem hizo en ese momento, fue una revelación tan grande y tan impresionante de él mismo hacia el pueblo de Israel, que era como una montaña encima. O sea, no les quedaba otra que recibir la Torá, porque después de tener esta revelación, esta experiencia espiritual tan fuerte y tan grande, ¿les quedaba otra? No, seguro que lo voy a recibir. ¿Cómo no voy a recibir algo que me estás dando vos, Hashem, que te veo y estás revelado y estoy sintiendo esta experiencia tan impresionante? Claro que lo voy a querer. Pero ese recibimiento de la Torá en el monte Sinaí fue por una elección, pero no tan libre, porque en realidad en esa situación, si a cualquiera de nosotros se nos aparece Dios en este momento y nos dice, hey, tenés que cumplir esto y lo otro, ¿alguien le va a decir que no? ¿Quién se va a atrever? Por supuesto que lo vamos a decir, si se me aparece Dios, no me queda otra, seguro que lo vamos a recibir. Pero esa no fue una elección totalmente libre. En Purim las cosas cambiaron y fue una elección completamente libre. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, ¿en qué situación estaba? Estaban en exilio. Ya no estaban en Jerusalén, ya no estaba el templo de Jerusalén, ya había sido destruido el templo de Jerusalén. Sin embargo, el pueblo de Israel decidieron continuar
y hacer renovar el compromiso con Hashem. Eso fue Purim. Renovaron el compromiso con Hashem y dijeron, estamos listos para continuar con todo, a pesar de que nos quieran aniquilar. Igual queremos ser buenos judíos y cumplir con todo, y no nos importa lo que pase. Eso fue Purim. Eso es lo que hay oculto detrás de esa máscara, que no se sabe tanto. Entonces, de alguna manera, el monte Sinaí fue como una etapa previa al matrimonio, y Purim fue un matrimonio ya con un compromiso real. Cuando uno se casa, apenas recién se casa y está de luna de miel, todo es lindo y hermoso y ahí está todo bien. ¿Cuándo sabemos que un matrimonio funciona? Después de que pasa un año de casado, después de 2, 3 años, y ya siguen bien y quieren continuar y ya tienen que lavar los platos y tienen que ayudar en la casa y tienen que hacer todas las cosas que hay que hacer. Entonces ahí, de verdad, ahí se puede notar que de verdad hay un amor muy fuerte en el pueblo de Israel, en el matrimonio. Entonces lo mismo sucedió con el pueblo de Israel y Dios. De alguna manera, Hashem y el pueblo de Israel es como un matrimonio. Entonces, en Sinaí, en el monte Sinaí, estaba todo muy lindo y muy bueno. Pero, ¿qué pasó después? En Purim volvimos a reafirmar nuestro compromiso con Hashem. Eso es Purim. Es algo mucho más profundo, es un amor verdadero, es un amor real que se manifiesta en un matrimonio, pero es nuestra relación con Dios. Ahora, en Purim es cuando sacamos la máscara y vemos la realidad. Eso es Purim, con Dios, nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que doy? Yo me doy todo para Hashem. Me doy absolutamente todo, me entrego totalmente para Hashem. Y no hay nada más alegre y feliz que dar de uno. Cuando uno da, ahí es cuando uno siente felicidad, una alegría real. Cuando uno da. Así es. Cuando uno da, cuando uno le da al otro algo, no importa qué, cuando uno le da, ya sea tiempo, dinero, lo que fuera, ahí uno se siente feliz. ¿Por qué? Porque ahí su alma, su interior está alegre y feliz, y esa es una alegría real. Entonces, eso es Purim. ¿Qué es Purim? La alegría. Entonces, Purim fue cuando nosotros nos entregamos completamente a Hashem. Ahí es cuando nosotros hacemos el mishté, hacemos una fiesta donde hasta tomamos vino y hacemos lejay y estamos alegres y contentos. Sí, es una súper alegría la que tenemos en Purim. De alguna manera el monte Sinaí fue cuando Hashem se reveló de arriba hacia abajo hacia nosotros. Él nos buscó. Purim es el trabajo de abajo hacia arriba, desde nosotros hacia Hashem. Es un trabajo distinto. Ese es ahora. Volvamos al número 40, a la Mem, y volvamos a la Binah. ¿Qué es Binah? Entendimiento. Dijimos que era entendimiento. Pero ahora vamos a mirar un poquito más profundamente este concepto de Binah. Hay 10 atributos divinos, los que estudiaron con Débora en las clases de Kabbalah lo conocen. Jochma, Binah y Dat, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachot, Yisod y Malchut. Ahora, miremos los 3 que son intelectuales, Jochma, Binah y Dat. Ahí está Binah, ahí aparece Binah. Jochma, Binah y Dat. ¿Qué es Jochma? Jochma es como esa chispa, esa idea que de repente me puede aparecer como que se prendió la lamparita. Ahí, ¡pum!, me aparece un fogonazo, una idea. Pero yo todavía la idea la tengo ahí. Y no la desarrollé, todavía no sé bien cómo va a funcionar esa idea, qué voy a hacer con esto. Pero la idea ya la tengo. Eso es Jochma. ¿Qué es Binah? Binah es el desarrollo de la idea. Eso es Binah. Cuando uno empieza a desarrollar hacia lo ancho, hacia lo largo, hacia todos lados, a ver cómo es, qué es esta idea, está espectacular, pero entonces la empiezo a desarrollar.
y a ver cómo la voy a llevar a la práctica. ¿Qué es Da'at? Da'at es cuando ya la llevo a la práctica y cuando la internalizo dentro mío. O sea, ya actúo de acuerdo a esa idea que ya logré desarrollar. Eso es Da'at. Pero, volviendo a Binah, sería lo siguiente. Jochma es como el monte Sinaí. Jochma es el monte Sinaí. Jochma es la idea, lo primero que nos dieron, ayer nos dieron los 10 mandamientos. Eso es Jochma. Binah, el desarrollo, es Purim. Binah es Ben Arbaim le Binah. Volvemos para recordar el concepto, ¿no? A los 40 años, el ser humano llega a la capacidad del desarrollo. Entonces, 40, la Mem, que es 40, está relacionado con Purim. ¿Por qué? Porque Purim es Binah. Purim es el concepto del desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? Que nosotros ya desarrollamos todo lo que Hashem nos dio, entendimos, somos capaces ahora de entender lo que Hashem nos dio y entonces ahora lo aceptamos y lo cumplimos porque nosotros queremos, no porque Hashem nos lo dio, ahora sí lo hacemos con una libre elección total y completa. Eso es Binah, eso es Purim. Ahora, voy a profundizar un poquito más, hay un paso más y con esto vamos a terminar y vamos a cerrar toda la idea. Yo traje aquí 2 hojitas en donde encontramos una que está en Yeshaya y otra en Nehemia. Ustedes saben que además de los 5 libros de la Torá, está los Nevi'im, que son los profetas, y Ketuvim, que son los agiógrafos. Entonces, Ezra y Nehemia y Yeshaya, Nehemia y Yeshaya son 2 de los que nos hablan aquí sobre distintas cosas que sucedieron con el templo de Jerusalén o de la época mesiánica. Otro punto más que voy a aclarar ahora es una Mem. La Mem es como, así como la Mem, hay otras varias letras que tienen Sofit. ¿Qué es Sofit? Está la Mem, por ejemplo, y la Mem Sofit. ¿Qué es la Mem Sofit? La Mem final. La Nun y la Nun final. La Tzadik y la Tzadik Sofit. Hay varias letras que tienen la letra Sofit. ¿Qué quiere decir Sofit final? Que, por ejemplo, la Mem, para hablar de la Mem directamente, cuando la Mem comienza la palabra, entonces se escribe de una manera. Y cuando la Mem está al final de la palabra, se escribe de otra forma. Existe la Mem que es abierta y la Mem cerrada, ¿no? Mem abierta y Mem cerrada. Mem cerrada es al final de una palabra. Mem abierta es al principio, al comienzo, o en la mitad de una palabra también puede haber una Mem abierta. Pero la Mem cerrada siempre es al final. Resulta que encontramos en Nehemia, donde hay un versículo donde dice Asher Hema Prutzim Usharea Uklu Baesh. Nos habla sobre la destrucción del templo y ahí Hema utiliza una letra, Hem utiliza la Mem, que tendría que ser Sofit, tendría que ser final, y pone una letra Mem abierta, que es la que normalmente se usa para el principio. Y acá en Yeshaya encontramos otro versículo donde dice Le marbe a Misra u le shalom en Ketz, que nos está hablando sobre ya la época mesiánica. Entonces, acá dice Le marbe, y esta Mem que utiliza acá, que es la segunda, que tendría que ser una Mem abierta, usa una Mem cerrada. O sea, encontramos supuestamente errores en donde no son errores. ¿Por qué no son errores?
Porque los profetas escribieron todo esto inspirados por lo que Hashem les decía. Y si Hashem le dijo que tiene que escribir esto con una mem cerrada y aquí con una mem abierta, por algo será. Y de hecho la Kabbalah explica justamente estos dos lugares, estos dos sitios, por qué aquí con mem cerrada y con mem abierta aquí. Y ahí vamos a entender por qué esta mem de Purim tiene que ver con nosotros en nuestras vidas hoy en día y cómo cuál es nuestro trabajo hoy en día. Ahora lo vamos a ver, vamos a tratar de profundizar en este sentido. Para resumir, la mem cerrada tiene que ver con la época mesiánica y la mem abierta tiene que ver con la época actual de exilio, ¿okay? De destrucción. Mem abierta, época de destrucción; mem cerrada, época mesiánica. ¿Qué pasa en la época mesiánica? En la época mesiánica es cuando hay paz, cuando hay tranquilidad, mem cerrada. Época de caos, de destrucción, de exilio, la mem abierta. Vamos a mirar estas dos cosas. El Talmud dice que el mundo tiene 4 direcciones, o 4 puntas, ¿no? 4 direcciones. 3 de ellas están cerradas y una de ellas abierta. Así menciona el Talmud. ¿Qué significa? ¿Dónde está esta abierta? Dice el versículo Matzafon Tifatah Hara, que del norte, que sea en el norte está abierto. Como que todas las cosas negativas y malas de ahí vienen del norte. Entonces, la cuarta está abierta hacia el norte. Sin embargo, cuando venga con la era mesiánica, cuando venga el Mashiach, la cuarta también se va a cerrar. Interesante, la cuarta se va a cerrar. ¿Qué significa todo esto? Vamos a mirar qué es la mem cerrada. Época mesiánica, mem cerrada. Mem cerrada es un dominio unificado. Eso es mem cerrada, un dominio unificado. Ustedes saben que existe el concepto en Shabbat. Por ejemplo, que lo mencionó el otro día el rabino que nos vino a dar una charla. Si yo quiero llevar una taza de café al vecino, al frente, y es Shabbat, ¿puedo llevarlo? Pues no, porque no hay Eruf. Si hago un Eruf, lo cierro, entonces sí puedo llevarlo. ¿Por qué? Porque lo que está en el medio es un dominio público y mi dominio es privado y el dominio del otro también es privado. Entonces yo, para transportar y llevar algo de dominio privado a dominio privado pasando por un dominio público, tengo que hacer un Eruf y cerrarlo para que todo sea privado. O sea, volver todo unificado, un dominio privado. Entonces ahí sí puedo llevar. Entonces lo trajo con respecto a Hashem, que cuando nosotros queremos que Hashem esté con nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cerrar el dominio para que Hashem pudiera estar con nosotros. Todo el tiempo decimos que Dios esté en nuestro hogar, que Dios esté con nosotros, que Dios nos ayude. Ok, perfecto, pero para eso hay que cerrar el dominio. Entonces hay que hacer un Eruf. Porque la tefilá, cuando la hacemos, si pasa por un dominio público donde pasan miles y miles de carros y miles de personas, la tefilá tiene que hacer miles de desvíos y curvas hasta que llega. En cambio, cuando el dominio es cerrado y es privado, entonces va directo. Entonces nosotros queremos que Hashem siempre esté con nosotros, tenemos que hacer un dominio privado con Él. Entonces el dominio privado con Él es hacer lo que Él quiere para nosotros y hacer lo que y nosotros hacer lo que Hashem quiere. Eso es el dominio privado. Ahora, entonces el dominio privado es un dominio unificado en donde todo el contenido es igual. No hay diferencias entre seres humanos, somos todos iguales. Ese es el dominio privado, el dominio unificado. La mem abierta simboliza la desunión, la fragmentación, donde uno se siente perdido, dónde es, cómo es, no sabe por dónde ir.
Eso es la mem abierta. La mem abierta significa lo que nosotros tenemos que reparar. La mem abierta es el exilio, es hoy, el mundo de hoy, el caos que existe en el mundo de hoy. ¿Cuál es nuestro trabajo? Es llevar de una mem abierta a una mem cerrada. Ese es nuestro trabajo de hoy en día. Ese es el tikkun, en la rectificación que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es la mem abierta? Del caos a la completitud, a la tranquilidad, al dominio de unificación, donde todo es igual. Esa es la reparación. Ahora, si decimos que 40 es mem y 40 es binah, significa que binah que es el entendimiento, pero el entendimiento del trabajo de poder conocer y entender lo que es la idea. ¿Sí? Eso es lo que dijimos que es binah. Hay una binah abierta y hay una binah cerrada. ¿Qué es la binah abierta? La binah abierta es cuando nosotros reflexionamos hacia todos los lados, pero lo estamos haciendo desde el nivel de lo que se llamaría todo, que está mal, que no está bien, donde está todo fragmentado, donde no funcionan las cosas. Entonces nosotros queremos desarrollar una idea y creemos que es por este camino y nos estamos equivocando. Creemos que estamos haciendo bien, creemos que esta es la única forma, que así debería ser y que estamos haciendo muy bien, pero nos estamos equivocando. ¿Por qué? Porque estamos trabajando desde una mem abierta, donde hay fragmentación y donde las cosas, donde no estamos unidos a Hashem. Entonces, si nos manejamos desde la desunión, nos manejamos desde, inclusive en Binah, esa reflexión que hacemos, ese desarrollo que hacemos de la idea, pero lo hacemos desde un nivel de Binah fragmentado, de todo, entonces nunca vamos a llegar a completar y a un buen término. No va a funcionar, no va a tener éxito, así es, garantizado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar y desarrollar esa idea, pero con una mem cerrada. ¿Qué es la mem cerrada? La mem donde es la paz, donde es la tranquilidad y donde estamos unidos con Hashem, donde es la unión con Hashem. Esa es la mem cerrada. Y eso es Purim. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer en Purim. En Purim termina con mem cerrada. Ese es el objetivo nuestro. Purim termina con una mem cerrada. Entonces nosotros tenemos que ir de una mem abierta a una mem cerrada para lograr que realmente el análisis que vamos a hacer sobre cualquier cosa, que no sea un análisis donde yo me voy a justificar con una mem abierta, porque yo también me puedo justificar todo, pero no es la realidad, no es la verdad. Y si no es la verdad, sí, le puedo encontrar justificación a todo, pero no es la verdad, entonces no voy a llegar a un buen término. Como dicen los sabios, todo lo que nosotros hacemos, si no es Leshem Shamaim, si no es para Hashem, si no estamos unidos a Hashem, en Sofalit Kaim eso no va a existir, no va a tener duración, no va a funcionar, no va a andar, no sirve. En cambio, cuando lo hacemos, el análisis, esta binah, la hacemos desde un punto de vista donde sea una mem cerrada y donde Hashem está con nosotros, permitimos que Hashem penetre dentro mío y hacemos como que nos abraza Hashem, en donde nos cerramos con Hashem, no es que nos cerramos y ya estamos cerrados a escuchar, no se refiere a eso. Estamos siempre abiertos a escuchar, por supuesto, pero estamos como abrazados y no queremos escaparnos de lo que Hashem quiere para nosotros. Entonces ahí está garantizado que lo que vamos a hacer, si es de acuerdo a la Torá, garantizado que va a funcionar y va a tener éxito. Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado de cómo vamos a manejar este desarrollo, este análisis que vamos a hacer para cualquier cosa, para negocios, para lo que se nos ocurra.
¿Por qué? Porque si lo hacemos con egoísmo y sin Hashem, entonces no va a funcionar, va a tener un mal término. Y eso es lo que está escrito, Kamaim Layam Bechasim, que la época mesiánica va a ser que el mundo se va a llenar de la sabiduría de Dios, así como el agua cubre al mar. ¿Qué quiere decir cubre al mar? Está todo cerrado, volvemos al Purim, donde está todo oculto, donde debajo hay peces, pero nosotros no los vemos. Pero nosotros tenemos que descubrirlo, tenemos que trabajar. Y Maim es Torah. Maim también es la Torah, la Torah se comparó al agua. Entonces nosotros tenemos que penetrar, profundizar en la Torah y develar cada cosa que está adentro, cada palabra, cada letra. Imagínense que aquí encontramos en Yeshaya y en Nehemia 2 letras, no palabras, 2 letras, donde nos está dando una enseñanza impresionante y muy profunda para toda nuestra vida, para todo lo que hagamos. Entonces ahí cerramos el círculo. Así como nosotros tenemos que invertir en nuestra relación con Dios para que sea una mem cerrada y cerrar el círculo que comenzó en Sinai y no finaliza en Purim. En Purim nosotros reafirmamos nuestro compromiso con Hashem, entonces se vuelve un Purim sin límites. Ad de lo yadá, que tenemos que la mitzvah es tomar hasta sin límites, ¿qué quiere decir sin límites? No es que uno tiene que tomar sin límites, no es que uno tiene que emborracharse, lo que uno tiene que entender es que tenemos que, sin límites, significa que vamos a profundizar en la Torah, nos vamos a conectar con el Creador que es sin límites. Y ahí entonces nosotros también, de repente, vamos a poder funcionar y hacer cosas increíbles, pareciera como que sin límites. Entonces, busquemos siempre la alegría, busquemos un mundo que no sea fragmentado, que no sea egoísta, y todo lo contrario, busquemos unificarnos a Hashem y con seguridad vamos a encontrar la Megilat Esther. Para finalizar con esto, Megilat Esther es la Megilat de la mujer. Está escrito, Binah Yetera Nitna Beisha. En la mujer se le ha entregado, tiene más capacidad de desarrollo, de Binah. O sea que la mujer, por eso hay que escuchar a la mujer. ¿Por qué? Porque Binah Yetera Nitna Beisha, la mujer tiene más capacidad de desarrollo de las ideas, de todo lo que hagamos. La mujer sabe y entiende mejor que nosotros los hombres. Entonces, esta es Megilat Esther, la Megilat Esther de una mujer. Así que tengamos un Purim con mucha inspiración y lleno de alegría. Amén. Exactamente.